Padre, en el nombre de Jesús, esta noche disponemos nuestro corazón, nuestra mente, la parte inteligente que nos has regalado por tu puro amor, así como nos hiciste. Gente con inteligencia, gente que quiere, con un corazón para aprender de lo que tu palabra dice. Tu palabra es la verdad. Y esta noche abrimos ese espacio, Señor, para compartir estos textos y que sea por el poder de tu Espíritu Santo el que podamos tener la comprensión adecuada y poder salir edificados, animados, exhortados, consolados. Cualquiera que sea lo que tú quieras trabajar con nosotros en esta noche, nos disponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, sean bienvenidos y bienvenidas todos. Darles un cordial saludo, especialmente a Roberto, a Jimena y a los papás de Roberto que están allá. Los saludamos, les bendecimos, una bendición. Ellos, a Roberto y a Jimena sí se acuerdan, ¿verdad? Sí los hemos visto por aquí en algún momento. Okay. Y los papás hasta ahora tenemos el placer de tenerlos por aquí. Yo los había visto en una oportunidad, pero bueno, bienvenidos. Siéntanse como en su casa. Ok, vamos a compartir el Salmo 32 y tenemos dos partes para este Salmo. Hoy vamos a ocuparnos del verso 1 al verso 5 y la próxima semana, Dios primero, nos ocuparemos del verso 6 al verso 11. Entonces, si gustan, por favor, abren las escrituras en el Salmo 32 y vamos a hacer lectura de este Salmo y poder ver a la primera lectura qué Dios tiene para nosotros en esta noche con respecto a este Salmo. Salmo 32. ¿Estamos listos ahí? Dice así esta escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hasta ahí es donde vamos a llegar hoy, pero vamos a terminar de leer el texto. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Es un salmo precioso, es un salmo que de verdad evoca tantas cosas, pero esta noche vamos a trazarlo sobre tres aspectos particulares: realidades, resistencia y respuestas. Ustedes recuerdan que las martes anteriores estuvimos hablando sobre las parábolas y la última parábola que vimos fue la parábola de la vid verdadera, ¿verdad? Y básicamente cuando hablábamos las parábolas dijimos cómo Jesús de verdad estaba tan queriendo enseñar sobre lo que él entendía o quería poner en el corazón de aquella gente que fuera tan vivencial. Y la parábola tiene esa particularidad. Eran eventos
no era un problema para ellos, ¿verdad? No era una profundidad, por decirlo así, la parte metodológica cuando les decía el sembrador salió a sembrar o la vid es, ¿verdad? Porque para ellos todas eran cosas de mucha vivencia. Igualmente pasa con este aspecto del Salmo. Este Salmo tiene una particularidad y dentro de esa es donde vamos a enmarcar esas realidades, esa resistencia y esas respuestas que aparecen en ese texto. ¿Cuál es el objetivo que en esta noche nos queremos trazar? Bueno, que podamos ver que lo que aconteció a un hombre, en este caso David, es lo mismo que pudiera acontecernos a nosotros en estos días que vivimos, ¿verdad? Aunque fue hace muchos años atrás que David vivió esto, pero nosotros no dejamos de ver que hay cosas que son muy para nosotros en el día de hoy. El consejo de la Biblia es el consejo eterno, el consejo para siempre. Cuando hablamos de realidades, ¿verdad? Nos ubicamos nosotros, las realidades son los principios que salen de la Escritura, la realidad. Nosotros tenemos que vivir por la realidad y no por los resultados. El resultado solamente es un evento que se da de una manera o de otra manera. Por ejemplo, si yo soy una persona muy esforzada y soy una persona que me trabajo áreas en mi vida y me esfuerzo mucho en circunstancias y en situaciones, posiblemente salgo adelante. Eso es un resultado. Pero ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad, por ejemplo, es que Dios sabe hacia dónde encamina mis pasos. Esa es la realidad. Entonces, depende cómo yo esté viviendo. Si yo vivo sobre realidades, vivo sobre el principio de Dios. Si yo vivo sobre los resultados, yo viviré sujeto y atado a algunas de las cosas que en el mundo se me ofrece o que por particularidad yo pueda sacar adelante. ¿Sí? Está claro el concepto. Realidad, principio de Dios. Resultado, aquellas cosas que yo puedo hacer en mi propia fuerza, en mi propia justicia, en mi propia prudencia. No siempre los resultados proceden de una buena forma de actuar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes saben que hay algunas personas que son estudiosos y inclusive han escrito eh, algunos textos o han escrito libros inclusive de interpretación bíblica sin ser creyentes, sin ser cristianos, sin tener el Espíritu. Pero lo hacen a través de la parte que ellos son expertos, ¿verdad? Gramática, son estudiosos, son filólogos, etcétera, ¿verdad? Por puro conocimiento y no por la vivencia. Entonces, aquí está lo diferente. La resistencia. Cuando hablamos de resistencia, hablamos de aquellas cosas a las que nosotros le hacemos así. Es decir, nos resistimos, ¿verdad?, aquello que a nosotros no nos parece. Este salmo nos habla de esta parte de la resistencia y las respuestas son aquellas que proceden de la realidad. Entonces, si yo tengo la realidad, voy a tener respuestas conforme a la realidad. Sin embargo, yo estoy parado en el centro muchas veces resistiéndome. Y uno pudiera decir, bueno, ¿cómo es que nosotros, los hijos de Dios, gente que hemos nacido de Dios, gente que creemos en Dios, a veces no creemos en Dios o no nos resistimos a algunas cosas que Dios tiene y quiere para nosotros? Pero sí pasa, ¿verdad? Sí pasa. El domingo que compartíamos sobre el aspecto de lo que era la fe versus la memoria, ¿verdad? Y uno pudiera decir, qué extraño, porque es que perdemos la memoria. Y alguien diría, no hemos perdido la memoria, es que nosotros hacemos todo lo que queremos, ¿verdad? Porque si yo digo, yo no pierdo la memoria, yo tengo que estar consciente de que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Pero entonces, ¿por qué yo hago cosas que sé que Dios no le agradan? Entonces, ¿será que se me olvidó? ¿Verdad? Eso es parte del asunto. ¿Será que a mí sí seguro se me olvidó? Porque si yo sé que Dios no le agrada que yo haga tal cosa, ¿por qué la hago? Me dio un Alzheimer espiritual.
Es decir, me olvidé que Dios existe, porque yo estoy haciendo cosas que no pertenecen. Entonces mi mente no está funcionando conforme la mente de Cristo. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo calzamos esto con nuestra realidad vivencial? Esa es una realidad. Eso es lo que la Escritura dice. Tenemos la mente de Cristo. Pero cuando uno entonces tenemos esos acercamientos y yo digo aquí, bueno, ¿quién tiene la mente de Cristo? Posiblemente ya empezamos a dudar sobre esa realidad. Pero es una realidad. Un silencio así no había escuchado hacía tiempo yo. Un silencio así solo se produjo cuando el América nos metió 4. Bueno, santo Señor. Ok, realidades, resistencia, respuestas. Esto es lo que nosotros queremos compartir, yo quiero compartir en esta hora. Vamos a ver, y así es como está diseñado. Recordando las lecciones del capítulo 32, del verso 1 al 5. Las lecciones acerca de realidades que van a estar en el capítulo 32, en el verso 1 y 2. Las lecciones acerca de la resistencia que están a partir en el verso 3 y 4. Y las lecciones acerca de las respuestas que están en el verso 5. Entonces, nosotros tenemos, las lecciones acerca de las realidades. Este Salmo 32 ya fue clasificado por la iglesia primitiva como uno de los 7 salmos llamados penitenciales. ¿Verdad? Este salmo llamado penitencial, ¿verdad? Ustedes saben que los salmos están divididos de diferentes maneras y de diferentes formas. ¿Sí saben eso, verdad? Otro silencio. Otra vez. Ok, sí, por supuesto que sí sabemos, ¿verdad? Pero los salmos, este salmo en particular es penitencial. Y uno que quiere batear mucho y que no sabe, es que viene de la penitenciaría. No. Es decir, penitencial porque al final es un aspecto del cual hay una confesión de por medio y hay una parte en la que esa confesión va a requerir, ¿verdad? Una forma de vida, una demanda de parte de Dios y va a haber también una sentencia. Por eso este salmo es un salmo penitencial, como hay otros, el Salmo 6, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 130. Y este Salmo 32 y el 51, respectivamente, se levantan, ¿verdad? Como 2 gigantes, ¿verdad? Como gigantes de la confesión. ¿Sí se acuerdan de ese Salmo 51? ¿Verdad? Ese Salmo 51 es un salmo, ¿verdad? Donde los dos se relacionan históricamente con la vida de David y más en concreto en relación con el episodio de Betsabé. Recuerdan que David tenía que ir a la guerra y que no fue a la guerra, y cuando no fue a la guerra se puso a ver y a hacer lo que no tenía que hacer porque él tenía que estar en un lugar, y ahí hay una enseñanza preciosísima, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando nosotros no estamos en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Cuando nosotros estamos en otros lugares hay cosas que acontecen. Cuando nosotros estamos con personas que Dios no quiere que estemos, pasan cosas así. Cuando Dios nos direcciona a nosotros hacia algo y nosotros no lo hacemos, siempre nos vamos a encontrar con que hay un peligro latente. David siendo el rey de Israel. Es que, si nosotros nos ponemos a pensar en David, voy a decirlo así, David era el secreto de Dios. ¿Sabe que Dios hace cosas en secreto? ¿Sí sabían? ¿Verdad? Por ejemplo, David era un hombre que Dios lo tenía ahí. Ustedes recuerdan cómo David llega a ser rey. El profeta Samuel llega a la casa de Isaí y le preguntan, ¿dónde están los hijos? Porque aquí vengo a escoger un rey. Y David no estaba entre ellos.
David estaba escondido, David estaba en el campo, David estaba haciendo algo y Dios no dejó al profeta que hiciera lo que tenía que hacer, que era echar el cuerno del aceite sobre su cabeza y ungirlo, sino que le decía cada vez, no, yo no miro a la apariencia, yo miro al corazón. Hay alguien que falta, le dice el profeta Samuel. Y el papá le dice, sí, sí, claro, pero usted no se preocupe. Ese es, diríamos en buen término popular, ese es mantequilla. Sí, sí, alguna vez les tocó ser mantequilla. Sí, de verdad. Conmigo no lo lograron. No, pues más de una vez de mantequilla, ¿verdad? Iba uno con esa fiebre a jugar y decía, no importa, dele con quien sea, de todas formas usted es mantequilla, decía uno. Bueno, no importa, mientras me dejen jugar, ¿qué me importa? Que sea mantequilla, ¿verdad? Pero cuando ya uno aprende el término de mantequilla, ya usted empieza a querer ser, ¿verdad? Margarina. Es lo mismo. Ok, pero este salmo, y vemos nosotros interesante esta parte, porque el Salmo 51 habría precedido al Salmo 32, aunque los números no están tan, ¿verdad? Pero estos salmos son como parte de un espejo en la vida de David, ¿verdad? En la vida de David. Y cuando este salmo habla, vemos que solo leyendo los primeros versículos de este Salmo 51, ¿verdad? En este salmo, vea lo que David hace. David está implorando, ¿verdad? Está implorando perdón de Dios en su piedad, mientras que en el Salmo 32 argumenta o comenta sobre la gravedad del pecado, habiendo recibido el perdón. Es decir, David en este salmo, en el Salmo 51, ¿verdad? Implora el perdón de Dios y su piedad. Pero en el Salmo 32 argumenta o comenta sobre la gravedad del pecado. Parece que David había entendido algo que había sucedido, y era que de verdad Dios es un Dios que perdona, pero que tenía que confesarlo. ¿Se acuerdan que no fue que David confesó el pecado con Betsabé? ¿Sí se acuerdan la historia? ¿Verdad? Resulta que llegó el otro profeta, del que no se dice qué nombre tenía, ¿verdad? Y llega, dice, y le empieza a contar la historia a David. David, vieras que había un hombre que tenía muchas ovejas, pero resulta que había un otro hombre que lo que tenía era una sola oveja. Pues resulta que este hombre que tenía muchas ovejas, llegó un día y le quitó la oveja a aquel que tenía una sola. Y David, y le dice el profeta, ¿qué haría usted con tal hombre? David dijo, este es culpable de esto y de esto. Este hombre va a morir, tiene que morir. Y entonces le dijo las palabras más duras y difíciles por la vergüenza que llevaba en una confrontación espectacular, ¿verdad? En un trazado impresionante del profeta. Ojalá aparecieran profetas así. No hay, no sé dónde están. Pero le dijo, tú eres ese hombre. Y ya David entró en toda esta crisis. Y vea cómo David dice en este salmo, ten piedad, le decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, le decía en ese salmo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hermanos, que este salmo David implora el perdón de Dios en su piedad, mientras en el Salmo 32 argumenta o comenta sobre la gravedad del pecado. Entonces, el sentido de la intención y el desarrollo del Salmo 32 se resume por eso de esta manera: las lecciones acerca de las realidades, las lecciones acerca de la resistencia y las realidades, las lecciones acerca de las respuestas de Dios. Vamos a empezar entonces dándole paso
primero a la parte de la lección acerca de las realidades. La realidad está en el verso 1 y en el verso 2. En el verso 1, vean qué realidad. Es una realidad para que usted la tome, y yo también, ¿verdad? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo es que esta gran realidad debe hacerse en nosotros algo que no solo nos emocione, sino que nos lleve a un comportamiento distinto? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hay una palabra en el hebreo que es pesha o pesha. Ustedes me disculpan, últimamente no he vuelto a hablar griego, entonces hebreo, entonces estoy medio trabado, ¿verdad? Pero en la pronunciación ha de ser otra cosa. Pero en el hebreo indica un proceder basado en la rebelión, en ese caso contra Dios. Es decir, cuando está diciendo la transgresión es lo contrario al obrar conforme a la justicia de Dios. Escuchen esto, hermanos, porque aquí tenemos nosotros que ver cómo hacemos con esta realidad. Transgresión es obrar conforme a justicia, a la justicia conforme a Dios. Siempre es un obrar de injusticia, contrario a la voluntad de Dios. Y desde un posicionamiento claro de rebeldía. Es claro el ejemplo de Lucifer convertido en Satanás, el adversario. Es decir, cuando hablamos de algo o de alguien que está en rebeldía o en rebelión o en injusticia, estamos diciendo, usted es una persona que está en contra de la justicia de Dios. Hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que ponernos la mano en el corazón y darle cabida a la mente, al pensamiento, a la inteligencia y poder decir, ¿cómo es entonces que a veces nosotros estamos obrando conforme, no conforme a la justicia de Dios, sino que es un obrar de injusticia? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Qué es lo injusto? ¿Qué es algo injusto? Usted podría definirlo en cualquier parámetro, pero yo en esta noche se lo quiero definir así. Lo injusto es estar en contra de lo que Dios quiere que usted sea o haga. ¿Sí está claro la definición? Entonces, pongamos el principio. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. ¿Cuántos dicen sí? Y la otra pregunta es la que puede incomodarnos un poco. ¿Usted camina conforme la justicia de Dios? ¿Usted camina conforme un hijo o una hija de Dios? Un amén salvó la noche. No. Hay un aspecto, hermanos, que nosotros tenemos que ponernos en esta realidad de este aspecto, hermano. Es decir, las transgresiones es lo propio del ser humano por su naturaleza caída. Es decir, que en el Salmo 39:8, David dice, líbrame de las transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Es decir, las transgresiones que no han sido perdonadas son motivo para la separación eterna de Dios en cuanto a los que la cometen. Transgredir. Y transgredir, la Escritura lo toma como aquello que yo no hago a favor del desvalido. Transgresión es aquello que yo hago sabiendo hacer lo bueno y no lo hago. Entonces se me cuenta como pecado. Cuando yo no tomo en cuenta a la persona que está a mi lado y yo no tomo en cuenta a la persona que necesita en alguna medida, sencillamente yo estoy transgrediendo una parte, es decir, me estoy convirtiendo en un transgresor. No solo con respecto a Dios, porque Dios es justo. ¿Y qué les parece a usted cuando nosotros vivimos algunas crisis en la vida y nos paramos en medio de las circunstancias a decir, es que Dios no es justo? Señor, esto no es justo. Esto no es justo. Y le decimos, Dios, eso no es justo. ¿Qué es lo que no es justo? Que la mamá de justo le pegue a justo de puro gusto. No. Es decir, qué vergüenza conocer, hermano. Así soy yo, hermanos. Perdónenme ahí. Pero, ¿cómo me pongo a contrariar a Dios? Hay gente que vive peleando con Dios.
Y tal vez la razón que le pueda asistir a alguien que esté en ese momento histórico difícil, ¿verdad? Es muy rudo, es muy difícil, es muy fuerte. Pero nosotros tenemos que empezar a entender la lección de esta realidad. Es que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Nosotros fuimos perdonados, el pecado fue cubierto, ¿verdad? Y al final yo me convierto en alguien, en un agente libre por la justicia de Dios. Porque cuando yo era un injusto y un pecador, a Él se le ocurrió, buena ocurrencia, rescatarme de la mala manera de vivir y me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, de ser una persona fuera injusta, una persona transgresora, me convierte en un hijo, me convierte en alguien diferente, me convierte en alguien distinto, solo por lo que Él hizo. Pero en las crisis, nosotros nos olvidamos de estas realidades y empezamos a pelear con el Hacedor. Alguien puede decir, no, yo no me peleo con Dios de esa forma. Pero hay formas sutiles en las que nosotros nos peleamos con Dios. Nuestra inconformidad en nuestra vivencia, lo que estoy viviendo, lo que me está pasando. A algunos no nos gusta el pelo, a otros no les gusta la nariz, a otros, dicho sea de paso, es un gran comercio ahora, ¿verdad? A otros no les gusta una cosa y otra, y ahora a usted lo hacen como quiera, le quitan y le ponen, usted escoge. Eso muchas veces tiene que ver con esto, con esa forma de no sentirme bien conforme lo que Dios hizo. Entonces no estoy conforme como Dios me hizo. Y entonces hoy tengo la posibilidad de quitarme o de ponerme. Nosotros tenemos que tener cuidado porque ese es un tipo de transgresión. A veces nosotros peleamos, y yo lo digo aquí varias veces, nos peleamos hasta porque se abre el closet y estoy medio molesto porque no sé qué ponerme. Y no sé qué poner. ¿Qué pasó? No sé qué ponerme. Y me enojo. No sé qué ponerme. Y hay gente que se molesta. Hay gente que se molesta porque tiene que acomodar la comida en la alacena. Qué pereza, otra vez. Yo digo, o estoy exagerando yo. Es verdad, nos molestamos por cosas porque en nuestro corazón a veces hay algo que late y que creo que esto es lo que yo puse ahí. El hombre no es básicamente bueno, sino básicamente malo. ¿No se ve? Okay. Ok. De ahí, hermanos, que el porqué del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Como cristianos, cuando Dios nos perdonó nuestras transgresiones, cuando nacimos de nuevo, en aquel momento fuimos bienaventurados. Fuimos dichosos. Nuestro destino final fue ya, de hecho, la vida eterna. Literalmente está escrito que Cristo pagó el precio del perdón por nuestras transgresiones, en Romanos capítulo 4. Es decir, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Éramos personas que transgredíamos constantemente. Pero eso éramos antes. Por eso hay que resaltar este principio de esta realidad. Y nosotros contextualizarnos, amados y amadas, en el mundo en donde vivimos y empezar a decir, mi realidad es que yo era un transgresor, pero ya no soy un transgresor. Es decir, ya yo no logro y no debo vivir, no puedo seguir viviendo como un transgresor. El fruto de la vid verdadera, lo vimos el martes pasado, ese fruto tiene que verse.
Hoy estuve en una reunión con un poco de gente ahí ¿verdad? Y un tema que estamos discutiendo, bueno, por lo menos estamos ahí tratando de arreglar el mundo. No lo logramos, pero luchamos, hermanos, arduamente, ¿verdad? Pero es un tema con respecto a los jóvenes, que nosotros, los que somos AB, ¿verdad? Los jóvenes son XYZ, ¿verdad? No logramos captar cómo, bueno, si llegamos a un buen acuerdo, cómo el joven, en su forma tan versátil, ¿verdad? Por usar términos bien bonitos, en su forma, usted no logra captar qué es lo que está aconteciendo con este muchacho que dice ser cristiano, pero que sigue hablando como habla cualquier otro. Que son cristianos que vienen a la iglesia y al final hacen y dicen cosas de alguien que tal vez nunca ha puesto un pie en una iglesia. ¿Sí me va a entender el dilema que teníamos? Yo concluyo, ¿verdad? Y la conclusión que yo estaba poniendo en esta parte de esta reunión es que la base de lo que es ser un creyente y un cristiano no está clara en los jóvenes. Necesitamos que los jóvenes nos entiendan y darnos a entender que ellos fueron trasladados de las tinieblas a la luz. Y que yo no puedo seguir hablando o diciendo o viviendo de una forma en la que cualquiera de todos vive. Es que es como lo mismo, es decir, uno escucha a ciertos creyentes, ¿verdad? Jóvenes, y yo no digo solo jóvenes, hay algunos adultos, ¿verdad? Que les cogió tarde, porque si nosotros decimos que somos creyentes, cristianos, ¿verdad? Nosotros decimos, ok, yo tengo un patrón de conducta distinto, ya no soy un transgresor. ¿Y qué es un transgresor? Ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, textos como estos, de cada palabra ociosa, dará cuenta el Señor, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer que a nosotros no nos pueda dar esa amnesia? Y que Dios todo lo sabe y todo lo ve. ¿Qué vamos a hacer con eso cuando yo conscientemente hago cosas que no aplican a la verdad de Dios? Porque hay conciencia. Es decir, nadie puede mentir. Por ejemplo, hablando de la mentira, nadie puede mentir sin pensarlo, sin maquinar la mentira. La mentira, para ser mentiroso, alguien tiene que ser un filósofo muy inteligente. Porque la mentira se tiene que establecer primero. Hay que pensarla, ¿verdad? Pero esto ocurre en medio del círculo de los creyentes. Y si nosotros definimos transgresión, estamos diciendo que transgredir es no aplicar a la justicia de Dios. Jesús dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él es mentiroso desde el principio. Entonces la mentira está trazada sobre este lineamiento, sobre ese principio. Nosotros entonces, pecado, fuimos perdonados. Nosotros fuimos perdonados de esa transgresión. Nosotros somos otra cosa. Nosotros somos una nueva criatura. Es decir, que al final nosotros tenemos que empezar a ver que los pecados en el Antiguo Testamento, no está ahí, con razón, yo dije que no me están viendo. En el Antiguo Testamento el pecado era solo cubierto. Bienaventurados aquel que ha sido cubierto su pecado. Era cubierto solamente porque estaba esperando, ¿verdad?, que viniera un acontecimiento mayor. Es decir, hay una palabra en el hebreo, kasat, es la palabra hebrea que se traduce por cubrir y que tiene el sentido de llenar huecos o cubrir algo con algo. ¿Qué significa? Llenar huecos, cubrir algo con algo. Casá. Creo que en el MOP esa palabra se la aprendieron. Casá. Llenar huecos, algo con algo. Los otro día me topé un hueco
y tenía una mata de plátano. Un hueco en la calle, sí, por allá. Y yo digo, sí, alguien de buena gente que dice que lo tapó, pero ya estaba creciendo como una matita de esas de guineo. Tapar el hueco. El pecado en el Antiguo Testamento era cubierto por la sangre de los animales para cubrir los pecados. Pero cuando en el libro de Hebreos habla, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Los pecados no eran borrados, sino solo cubiertos en espera de un mejor sacrificio, el de Cristo. Entonces nótese a David, ¿verdad? Que es el que tenemos hoy aquí de invitado, a David versus nosotros. A David le sería encubierto el pecado, pero a nosotros el pecado nos era y nos ha sido borrado. Nosotros somos hijos porque el pecado fue borrado. Porque nosotros estamos viviendo en medio de una sociedad tan convulsa como en la que estamos. En un mundo que de verdad, hermanos, está revolucionado por un poco de cosas que ya uno, ¿verdad? Ya uno no sabe en qué va a parar. Y uno dice, qué torta los hijos de nuestros hijos, porque quién sabe qué van a ver. Si ya nosotros estamos viendo un poco de cosas, ¿qué irán a ver estas personas? Porque al final el mundo ya no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Las personas viven como quieren vivir. Y el principio no está colocado como debe estar colocado. Por eso yo en esta noche llamo la atención a cada uno y todos nosotros, igual a los jóvenes, a que de verdad nosotros logremos hacer el cambio aquí, en la mente y en el corazón. No está bien que nosotros, por más aspectos de que no querramos meternos en religión o que no querramos meternos en legalismos, dejemos que acontezca en medio de nuestra vivencia cristiana. Vean el resultado de David. David era el rey y David tenía un problema. El problema de David en esto es no la falta de la confesión de su pecado en este texto. Ahora, esos pecados pasados no es que Dios no los tuviera en cuenta, sino que al estar cubiertos con la sangre de animales quedaban momentáneamente al margen del juicio de Dios, hasta ser totalmente abolidos por la sangre del Cordero de Dios. Imagínense todo el tiempo que estuvo esperando. Todos esos sacrificios esperaron al sacrificio del Cordero para que todo eso fuera perdonado y borrado. Él dice que el pecado que se confiesa, Él lo echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de él. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Ya, es decir, que nosotros necesitamos ver que la lección que en esta primera parte de este principio tiene que quedar clara, la realidad. La realidad es aquello que Dios dice en el verso 31, en el capítulo, bueno, en el Salmo 32, en el verso 1 y 2, es muy claro lo que a nosotros se nos quiere transmitir. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es decir, nuestra transgresión fue perdonada. Usted no es un transgresor. Por lo tanto, usted no viva como tal. Yo no debo de vivir como un transgresor. Y transgresor es aquel que no hace lo que sabe que el Señor quiere que sea hecho. Yo los veo muy callados, pero tal vez ustedes puedan estar pensando, pero qué difícil es que uno a veces mete las de andar, ¿verdad? No están pensando eso, solo yo. ¿O sí pensaron eso? Nadie pensó eso. No se van a defender. No van a hacer causa de defensa. No, es que sí, una cosa es que yo me equivoque, una cosa es que yo falle, pero otra cosa es que esto tome conciencia, yo conscientemente haga aquello que no pertenece a lo que Dios quiere que yo haga. Y yo ya lo sé, yo sé que el pecado es algo que Dios aborrece. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cuántos sabemos que Dios aborrece la mentira? ¿Cuántos sabemos que Dios aborrece los ojos altivos? ¿Cuántos sabemos que Dios aborrece la murmuración? ¿Cuántos sabemos que Dios aborrece otro poco de cosas? ¿Y por qué entonces
nos volvemos practicantes de esas cosas. Si hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, hemos nacido del Espíritu, nosotros somos una nueva creación, somos una nueva criatura. Y eso es lo que a nosotros tiene que darnos el lugar, hermanos. Esa es la realidad. La realidad no es que cuesta mucho ser cristiano. Pues di, claro, más en estos tiempos. Y uno entiende a los jóvenes, y uno entiende la presión de grupo, y uno entiende la presión social, y uno entiende todo un poco de cosas que están pasando en el entorno. Pero yo les puedo decir, mis amados hermanos, que eso no será una justificación delante de Dios. Dios Dios le va a decir, si mi hijo amado Jesucristo también vivió en eso, y Él me honró, siendo hombre, me honró, siendo hombre vivió como tenía que vivir. Entonces, las transgresiones que no han sido perdonadas son motivo para la separación eterna de Dios y en cuanto a los que la cometen. Eso es verdad. Si yo transgredo, yo estoy siendo quitado de ese aspecto. ¿Sí está claro eso? Ajá, porque por ejemplo, vamos a ver, resulta que yo estoy mintiendo. Yo estoy mintiendo. Y cuando yo estoy mintiendo, el enemigo, que es, dice, es el acusador de los hermanos, Satanás, que él es el que acusa. ¿Qué pasa si llega delante de Dios en ese momento y le dice, vea, Señor, resulta que aquel fulano, ¿verdad? Aquel hijo suyo está mintiendo. Es decir, en ese diálogo Dios tendrá que decir, si es hijo mío, pero si está mintiendo, es tu hijo. Porque en mí no hay mentira. ¿Cómo quedamos de expuestos, hermano? Y es que el tema es sensible y delicado, y yo lo pongo en esa figura, pero es tan sensible y tan delicado, pues cuando yo empiezo a transgredir las cosas que de Dios son, yo quedo expuesto, quedo vendido al pecado, quedo vendido al enemigo, quedo vendido al factor, quedo vendido a la vergüenza, como David delante de aquel profeta quedó desnudo, totalmente desnudo, totalmente, no tenía para dónde agarrar. No tenía para dónde coger. Así es como a nosotros nos pasa. Pero nosotros pensamos que normalmente la gente miente porque piensa que nunca se les va a descubrir la mentira. O se la juegan porque eso es un factor en el cual podían salir adelante. Esto, diría alguien, no es tan pequeño como suena, hermanos. Hoy estamos aquí abordando un tema que es la transgresión, que yo creo que tiene que ponernos en una perspectiva diferente a nosotros como cristianos. Si de verdad somos cristianos. Si de verdad somos cristianos, nosotros tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer con lo que es nuestra vivencia. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto el pecado. Igualmente en el verso 2, bienaventurado. Bienaventurado aquel que de verdad Dios no está inculpando de pecado. Porque la Biblia dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La luz, andar en la luz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Vean esto, hermanos. Y es un punto que quiero que abordemos, el asunto de la confesión del pecado.